Más información, inicio del ciclo lectivo 2023, acto oficial esta mañana, comienzo de actividades y hoy toda la jornada está marcada por esta actividad. Vamos a hablar de esto con el consejero escolar de Juntos, Néstor Correa, que ya está en línea. Néstor, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo andan todos por ahí? Buen día. Muy bien. Néstor, bueno, ¿cuál es el balance de esta primera parte de la jornada que marca el inicio del ciclo lectivo 2023? Bien, bueno, hemos comenzado, obviamente se ha hecho el acto oficial a las 9 en la secundaria 5, pero también hemos decidido nosotros como bloque un poco recorrer algunas otras escuelas y acompañar en el inicio la llegada de alumnos. Bueno, en algunos casos se hicieron pequeños actos también de bienvenida, de algunas palabras, con el izamiento de bandera, así que estuvimos también presentes charlando con auxiliares, docentes, directivos, para ver en principio si estaba todo normal, si necesitaban una mano o algún tipo de colaboración. Estuvimos temprano en la secundaria 8, después en la secundaria 6, en el Nacional, que bueno, ahí estaban con el UPD, que los chicos ya habían ingresado. Después estuvimos también en la primaria 9, en la primaria 2, así que bueno, y seguramente a la tarde haremos otra recorrida para los turnos tarde. Nada, dentro de todo bien, hay cosas que se han avanzado en las obras y otras que obviamente, no sé si recordás, me hiciste esta pregunta en la última entrevista de cómo venía, si había cosas faltantes. Siempre hay cosas que se siguen trabajando. Ahora un poco nos preocupa la terminación de algunas obras. Por ejemplo, hoy estuvimos en la escuela 9 y había personal trabajando, terminando lo que son los baños y cocina y lo que va a ser el desayunador o merendero, que en un futuro también, si la escuela pasa a doble escolaridad, será comedor. Bueno, eso se está terminando en el día de hoy. Están utilizando baños químicos hasta que se termine eso, pero esperamos, por lo menos estaba el arquitecto del municipio y personal del Consejo Escolar terminando esta obra, que imaginamos está en la parte final. Después, en el Colegio Nacional, obviamente tenemos lo del gimnasio del colegio, que todavía no ha empezado la obra, ni tenemos la empresa que ha licitado, así que veremos cómo sigue ese tema, pero es importante resolver. Un gimnasio súper importante para la región, diría yo, que lo tenemos sin poder usar y evidentemente cada vez que pase más tiempo, cada vez va a ser más difícil recuperarlo. Uh-huh. Así que tenemos eso. También Capitán Castro tenemos que hay que terminar una obra de baños que se estaba haciendo con el fondo educativo del municipio y no se ha llegado a finalizar. Pendiente también la obra de la secundaria 24, que es una refacción general que todavía se fue a relicitar porque no hay empresa que se haya presentado en condiciones. Lo mismo pasó un poco con la Sarmiento. Y la Normal sí, que bueno, esto iba a empezar el 2 de enero, la obra es una obra importante también de refacción general de la Escuela Normal, desde el piso hasta el techo. Bueno, si hubiera empezado el 2 de enero hubiera sido un poco más fácil. Ahora hay que coordinar con la empresa que había pedido hacer de 4 a 7 aulas y empezar haciendo, ¿no? Así en etapas. Y bueno, creo que se llegó a un acuerdo de hacer 2 aulas. Bueno, eso igual será informado por la comisión en el día de mañana que tenemos sesión, pero un poco hemos podido averiguar ese tema, que es complicado. Obviamente va a ser, te diría, caótico el trabajo, sí, porque es una escuela muy grande, mucha matrícula, con los 3 turnos, 4 turnos serían, entonces se va a complicar cómo va avanzando. Esto evidentemente debería haber empezado el 2 de enero como estaba pautado, recién va a empezar por estos días, cuando empresa, consejo, municipio se puso un poco de acuerdo cómo encarar la obra, porque es complicado, hay que correr alumnos, ver aulas vacías, bueno, un poco también se sectorizan por el tema de los obreros que van trabajando, tienen que estar separados de lo que es el alumnado, y varias cosas a resolver que la comisión y también arquitectos, municipios y consejo deberán trabajar para coordinarlo de la mejor manera, obviamente con los equipos directivos de la unidad académica. Néstor, varias de las preguntas tenían que ver primero con lo de la Escuela 9, porque ya desde el año anterior se está funcionando de la misma forma, con baños químicos y con la obra en marcha, pero también
hay consultas que tienen que ver, y teniendo en cuenta que, como pasa habitualmente, empiezan las clases y vuelve el calor intenso, todo lo que tiene que ver con la ventilación, sea con ventilador o aire acondicionado, ¿está en condiciones? ¿Han podido chequear eso? Mira, ayer llegaron algunos pedidos que tienen que ver con la escuela 1, también de colocación de ventiladores, la colocación de aires se viene realizando, algunas cosas se realizan con fondo educativo, otras con cooperación escolar, que también de las escuelas lo van solucionando. Es un tema, ¿no? Porque cada vez creo que vamos a tener que adaptar varias cuestiones del clima, ¿no? Cómo se viene transformando, que en la época de invierno obviamente la calefacción es muy importante, pero cada vez más estamos viendo el requerimiento de estas cosas que vos estás diciendo, tanto lo que sea ventiladores, cabezales, ventiladores de pie, en algún momento se sacó también lo que son ventiladores de techo por la seguridad, o los aires, pero todo eso complica más que nada cuando vas a los aires por el tema de las bajadas. Hoy también hubo un tema en la primaria 1, que no sé si tiene que ver con esto, pero digo, también hay que pedir otras bajadas, otros requerimientos eléctricos que se piden en la cooperativa, y todo hace incrementar el consumo. Así que va a haber que rever y un poco hacer un análisis general, que ya es una necesidad que las instituciones empiecen a contar con también lo que es aire o ¿cómo es? Refrigeración en la época de verano. Más que nada con esta temperatura que siempre arranca marzo y las vivimos. Así que bueno, nada, habrá que trabajar sobre ese tema. Más que nada, reitero, por una cuestión de consumo, cambio de los sistemas eléctricos, que si se conecta todo a un mismo sistema como estaba pensado hace varios años, eso hace un poco después de tener las consecuencias. Sí, el tema de los baños químicos, siempre digo lo mismo, no sé, las obras cuando se encaran deberían encararse en vacaciones, eso es lo lógico, sería la prioridad. A partir de ahí, cuando no se puede, y están durante el ciclo de clases, que la obra de la primaria 9 viene ya desde el año pasado, se utilizan baños químicos, pero eso es una modalidad que viene siendo de siempre. Lo que pasa es que también es como cada fuerza de gobierno impacta e implica a cada institución y después hace de eso una bandería política y nada, son cosas distintas. Se maneja siempre así, lo ideal es eso, lo que dije al principio, de que se hagan en vacaciones, pero no todo se puede hacer en vacaciones o en receso. A partir de ahí se utilizan baños químicos. Eso pasó lo mismo en la obra de la escuela primaria 1, ahora está pasando en la escuela primaria 9, lo mismo pasó en su momento en la escuela nacional. Bueno, es una modalidad que no es la ideal, pero es la que se utiliza para la transición. Néstor, hay otra situación que se viene dando, está trabajando el Consejo Deliberante en este punto, pero sabemos que es un tema que también tiene relación con el Consejo Escolar, y es el transporte para los alumnos de la Escuela Agropecuaria. Hoy nos sumaban también a partir de mensajes de texto hablando de este tema. Lo mismo pasa con los alumnos de la Escuela 9, el transporte que es costoso y que está a cargo de las familias, y que en algunos casos ya están evaluando la posibilidad de que esos chicos no sigan estudiando en esas escuelas. ¿Cómo se trabaja desde Consejo Escolar en estos temas? Imagino que debe ser la escuela 11, no la 9, pero no pasa nada. Perdón, la 11. Escuela 11 que está ahí a pocos kilómetros de la agropecuaria. Es un tema complejo, básicamente lo divido en dos. Hoy le explicaba a un papá también que estuvo temprano en el Consejo Escolar, y ayer atendimos a varios, que nos decía el tema, es una escuela pública, debería el Consejo dar el transporte. Bueno, eso es el planteo, lo tomamos obviamente. Nosotros le explicamos que la resolución de transporte escolar, que viene de la ley nacional y la ley provincial, que asegura la escolaridad de los alumnos de la provincia, lo que dice es que el Consejo pone un remis para transportar a los alumnos que no tengan un servicio educativo o al servicio educativo más cercano. O sea, por ejemplo, si un alumno vive en Alagón, la más cerca es la Blanqueada, bueno, ese traslado el Consejo lo asegura. Pero en el caso no dice nada de las modalidades, ahí empieza un poco un gris, que pasa lo mismo con la escuela técnica. Yo le daba el ejemplo, el año pasado tuvimos pedidos que de Magdala los chicos querían venir a la escuela técnica, porque la familia o el alumno elige la modalidad técnica como elige la modalidad agraria. Bueno, ahí lo que dice la resolución es que hay que, o sea, directamente la niega al transporte, o te dice no va al transporte, porque debería llevarse al servicio educativo más cercano. En el caso de Magdala, la secundaria 1,
o la primaria 25, o en el caso de acá de Pehuajó de la Agraria, alguna otra escuela de acá de Pehuajó. El tema que la familia plantea, pero si el chico quiere estudiar a modalidad agraria, bueno, claro, ahí quedaría a cargo de la familia. Ese es un punto que lo que dice la reglamentación. A partir de ahí, lo que nosotros sugerimos en algún momento, que esto pasó creo que hace 2 años, que el Consejo Deliberante pidiera una ayuda, que los padres hicieran cargo de una parte del pago de ese transporte, que es un acuerdo entre partes, entre lo que es la familia y el transportista, y que el resto, dado la inflación que hay estos últimos años, de alguna manera se hiciera cargo con el fondo educativo. No es la mejor manera, ¿por qué? Porque los padres deberían poder pagar y nada, sería la manera más simple, que el Estado otra vez no pague y otra vez se infle. Bueno, todo eso es un planteo, que lo entendemos también. Por otro lado, existe ese fondo educativo que estaría bueno que se utilice para educación. Claro. Entonces, ahí donde fuimos por consejo Deliberante, y lo presentó el año pasado y se aprobó. El tema que el Ejecutivo, quien tiene que ejecutar esa partida, nunca se hizo cargo. Este año se volvió a presentar y pasa lo mismo. O sea, vamos a ver qué hace el Consejo Deliberante, si lo aprueba o lo rechaza, pero debe haber también otro paso que lo debe ejecutar el Ejecutivo, que es quien pone el dinero, decir, bueno, acordamos que las familias pueden pagar determinado dinero durante todo el año, que la inflación no impacte, y de alguna manera las familias se plantean de que todo el año van a pagar lo mismo o parecido, que no impacte tanto, porque hoy en día están pagando 8.000 por cada alumno. Es mucho dinero porque analizando la inflación en poco tiempo van a estar arriba de 10.000 pesos, pero no es por culpa del transportista, o sea, tampoco hay, esto no nos agarramos con el transportista. ¿Qué otros caminos quedan que también hemos evaluado en algún momento? Que la cooperadora o el colegio pueda adquirir una combi, un micro, que ya la tuvo y en este caso se vendió por las complicaciones que hay también de que una cooperadora maneje ese tema. Bueno, en esas cosas estamos trabajando para ver qué solución le podemos dar. La idea es darle una solución, obviamente, pero son un montón de matices, por eso te la pinté de la manera más fácil como para que quien nos escucha nos entienda, de que en un punto, cuando el alumno elige modalidad, bueno, ahí queda fuera de lo que es transporte escolar del Consejo, porque es una elección que hace y debe hacerse cargo la familia. Pero bueno, es un gris también que muchas veces lo analizamos y lo charlamos en el Consejo. Porque con estos costos, digo, prácticamente estaríamos hablando de quitarle la parte de escuela pública. Digo, no cualquiera puede acceder a la educación si el costo significa y representa estos valores. Claro, vuelvo a lo que decía. Tienen la posibilidad de elegir escuelas acá en Pehuajó. No de esa modalidad. Pero no la modalidad agraria. Claro. Siempre fue una discusión, es más, también se da un tema ahí tirante con la escuela 11, porque la escuela 11 también tiene transporte, y en algunas cosas intercede el Consejo Escolar y en otras no. Entonces, es todo un tema que ya se viene analizando hace tiempo. La escuela 11 en algún momento puso reparos con respecto a que no se le quite matrícula. Es bastante complicado el tema, y te analizo lo mismo de la escuela 11. En un momento la escuela 11, las familias eligen ir allá porque como les gustaba la educación que estaban allá, los directivos, la forma de enseñar, no sé, elegían esa escuela. Bueno, justamente al tener un servicio educativo más cercano pueden llevarlo a cualquier primaria de acá. La familia me dice, sí, pero yo quiero allá. Entonces, bueno, esa es una elección que hace la familia. Quiero que se entienda que hay una manera de elegir, que uno puede llevarlo a la escuela que quiera de alguna manera, por, reitero, distintos factores, y eso no quita que sea público o no. El Estado y la Ley de Educación y justamente esta resolución del transporte asegura el servicio educativo más cercano. Bueno, grises que evidentemente habrá que intentar resolver, fundamentalmente para no dejar sin matrícula a esos establecimientos educativos y para no quitar la oportunidad a aquellos alumnos que quieran estudiar con modalidad. Exactamente, ahí está el tema que hay que un poco resolver y poner un blanco ahí, decir, bueno, se hace de determinada manera de acá en adelante, porque transporte muchas veces también nos dice, bueno, ¿para qué mandás algo que ya sabés que no entra dentro de la resolución? Nosotros podemos mandarlo a provincia, pero te bajan la resolución, esto dice esto, y no podés ir por sobre las normativas. Y por otro lado, en algunos casos, que también es de nombre del CPT, porque el CPT tiene la misma modalidad, y los chicos eligen muchas veces el CPT,
y nos ponen los mismos reparos, y entonces te hacen los recorridos a círculos cerrados, se llama que el alumno empieza y termina y ese recorrido te lo bajan y no te lo vuelven a aprobar. Son un montón de cosas, por eso espero que quede claro. Nada, hemos invitado también a las familias si quieren acercarse al consejo, explicamos lo mismo, tratamos de ver, de encontrar algún tipo de solución. Una solución que encontramos es que por lo menos ese costo que les lleva de alguna manera se mantenga en el tiempo, que ahí intercede el municipio con fondo educativo, y que justamente el tema de por inflación o acordar una cuota que sea que lo puedan pagar los padres, ¿no? Claro. A eso llegaba un poco la conclusión ayer. Varias familias se comunicaron solamente para plantear el problema, diciendo que ellos podían pagarlo, y en algunos casos decían, pero estoy preocupado por tal familia que tiene 2 hermanos, bueno, se le hace una pequeña rebaja también. Son varias cosas que hay que analizar en el tema. Néstor, te agradecemos muchísimo por la información. Por supuesto que quedamos a disposición para seguir informando de toda la actividad y estaremos atentos a lo que vaya surgiendo con el inicio de clases en el turno tarde. Bárbaro, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que tengas buen día, hasta luego. Chau, chau. Néstor Correa, consejero escolar de Juntos, hablando de la recorrida que realizaron por diferentes establecimientos educativos en el inicio del ciclo lectivo 2023. Algunos inconvenientes, obras a medio empezar, obras que no empezaron en el tiempo que correspondía y situaciones que se van dando que tienen un gris, y en este caso de los establecimientos más alejados, pero con modalidad que generan un impedimento para aquellos alumnos que quieran estudiar.